Buenas noches. Agradezco la oportunidad de hablar sobre el Dharma de Buda. Dime qué gente hay. 5. Kusu, Muchi, Isirio, Sosin, Suso, Shinkai. Gen, Víctor de Chile, Dosin Incubio, Alex y Paco. Cinco Gaso y Víctor de Chile Gaso. ¿Cuántos son? 13. 13. Bueno, ¿tenéis algún comentario para proponer o hacer? Cinco Gaso, Víctor de Chile Gaso y Paco Gaso. Sirio no está. Sí. Sosin no. Sosin no. Sosin sí. Sí. José. Pero esos nuevos. 5. Bueno, pues vamos a comentar algunas cosas. Por ejemplo, luz y anfetaminas. Los países durante unos cuantos meses el sol no se pone. Países del norte. La luz es continua y la producción de anfetaminas cerebrales aumenta y se mantiene. Entonces esta gente se nota hiperactiva, con muchas ganas de hacer cosas. Anfetaminizados. Por efecto de la luz. Ya hemos comentado otras veces que las personas que se levantan pronto, trabajan en oficinas a las que llegan a oscuras, con poca luz, salen a oscuras, pues tienden a deprimirse. El efecto contrario. Estas cosas conviene saberlas para aplicarlas, claro. Todo lo que sepamos debe ser para su aplicación, tener buena luz, que no dé en los ojos directamente, pero luz fuerte. Otro asunto, necesidades, deseos e impersonalidad. En el Zen insistimos en no hablar de uno mismo como ego. En esa carrera de asociaciones, de tertulias, pues a mí me ocurrió, recuerdo que en la que hay una competencia por la última anécdota, hemos de caer en la cuenta de que estamos estimulando al ego y que nos ejercitamos en opiniones, juicios, proyectos, discusiones y otras veces nos apoyamos en él, en el ego, contando nuestra vida, es decir, echando mano del pasado, de nuestra vida propia o de la ajena. Los resistentes, entiendo por resistentes los que oponen resistencia a la práctica, pues dicen, ¿de qué vamos a hablar entonces? Pues amigos, todavía queda disciplinarse en no tocar los opuestos, los contrarios, ese dualismo del que hablamos, de oposiciones, de temas no conducentes
excepto no conducentes al despertar, pero sí al conflicto, como hablar de deportes, de religiones, de dinero, de sexo, etc. Finalmente se puede afirmar, ¿qué se puede afirmar como impersonal? Pues las necesidades primarias, del tipo tengo hambre, pero como el zen es acción, pues cuando tengas hambre, come. Estoy cansado. He dicho cansado. Contactos con otros humanos, contactos físicos, sensoriales, sensuales. Ese es el hablar de los sentidos. O bien hablar del Dharma como asunto conducente a la práctica, al despertar. ¿Algún comentario? David ha entrado. ¿Se os ocurre algún comentario sobre este control del ego con respecto a la práctica? Control de los temas conducentes, fuera anécdotas, fuera contar la vida, fuera lo personal. Cosa. David Caso. Bueno, ya hay cuatro aspirantes o 5, alguno no está decidido, a tomar refugio, gente que vive en lugares distantes e intuye o cree que formar parte de una sangha, aún no estando presente, pero sí leyendo, asistiendo a las charlas, practicando el zazen, las lecturas, las 3 primeras disciplinas, pues puede ayudarle. Vamos con las apariencias del querer. Parece una canción. Esto está muy relacionado con el tema del blindaje del ego a los auténticos afectos. Varias veces hemos comentado que lo que parece no es. Puede resultar un poco escandaloso, pero enseguida se entiende. Porque sólo la compasión propia de la experiencia de la totalidad nos capacita para la comunicación con los seres vivos, incluidos los humanos. El ego no es real y por lo tanto los sentimientos son apariencia de sentimientos. Aislados en la irrealidad, utilizamos el lenguaje del teatro, pero hasta que no hay despertar, no somos conscientes del teatro de las apariencias, aunque intuimos o la percibimos con desconfianza. Fijaros, fianza. Ponemos fianzas para las relaciones. Es decir, si se pierde algo, se gana algo.
repetirlo, sobre todo la primera parte, porque me parece muy fundamental y es algo a ser verificado por el practicante. Solo la compasión propia de la experiencia, de la totalidad, propia del despertar, nos capacita para la comunicación real con los seres vivos, incluidos los humanos. El ego es irreal, los sentimientos son irreales, son apariencias de sentimientos que vamos a hacer, es lo que hemos aprendido, pero aislados en la irrealidad, utilizamos el lenguaje del teatro, sin ser conscientes de ello. Aunque percibamos que algo falla, algo es incompleto, algo se desgasta. Me parece que hay que reflexionar sobre esto. Quizá queráis hacer algún comentario o pregunta. Socorro. A vuestro ego le parecerá inquietante, pero como estáis en el camino, esto se va a orientar conducentemente y a realizarse esos sentimientos auténticos a través de la compasión. Insisto, es la compasión, esa participación en el común de la vitalidad cósmica, el vehículo que nos capacita para las relaciones reales, los sentimientos reales. Comentarios. ¿Qué sensación tenéis cuando escucháis esto? ¿Eh? Cinco, de confianza. Es decir, podríamos llegar a ser nosotros mismos, no un personaje que juega al éxito, que juega a la posesión de las relaciones, que juega a la apariencia. ¿Hay alguien más por ahí?
Una vez más, el Zen. Ahora sobre el estrés crónico. Las jerarquías, es decir, los rangos altos, bajos, pobres, ricos, en el que los de abajo tienen arriba jefes agresivos, padecen trastornos que voy a enumerar, demostrados, comprobados hasta ahora, en monos y en humanos. Por ejemplo, aumenta la tensión arterial, aumenta incluso la hipertensión, además de tenerla alta, pues sube más, porque se depositan placas de ateroma, placas de grasa, en las arterias y disminuye el hueco de paso. En cuanto a las neuronas, mueren muchas de ellas o desaparecen muchas de las ramas con las que se conectan unas neuronas a otras. Por lo tanto, disminuye la memoria. Y esto es debido a los glucocorticoides. En cuanto a las emociones y las sensaciones, por afectar al sistema límbico, centro encefálico, se producen menos dopaminas y todo entra en baja, es decir, se siente menos el placer de los sentidos, de cada uno de los sentidos. La locura por el éxito, neurótica, por el éxito de los logros, en esta sociedad restriega por las narices lo que no se posee y por lo tanto los más desasistidos son los que más sufren. Podría interpretarse como una defensa del cerebro desoír tanto estímulo negativo, y así nos explicaríamos por qué el cerebro entra en baja y se empeora de las enfermedades. Hay que morirse pronto. Todo es menos intenso entre las comunidades desasistidas. El contacto, atención, continuado con grupos o personas de estas características, de bajo rango, es contagioso. Por ejemplo, estar mucho tiempo en contacto con enfermos. Hay un síndrome, el síndrome del quemado mental, que se va observando cada vez más en los médicos. Policías, bomberos, enfermeras, ONGs, madres con hijos minusválidos, o que además doblan el trabajo fuera y dentro de casa. Toda esta gente tiende a morir antes. Incluso el aumento de grasa en el tórax y en el abdomen se explica, o una de las causas que lo explican, es este estrés crónico continuado. Mentalmente se valora más a quien es capaz de hacer 5 cosas en lugar de solo 2 o 1.
no se valora a las personas tranquilas. Las madres que estando embarazadas sufren de guerras o posguerras en malas condiciones, dan a luz hijos que toda la vida padecen de irritabilidad e inestabilidad. En fin, un panorama como para no tener en cuenta el estrés crónico. Y todos estos comentarios que hago, los hago por higiene mental y por dar a entender una vez más las intuiciones de los maestros Zen desde Buda, tan coincidentes con estas investigaciones. ¿Alguna cosa? Ante lo que preguntaste, si había alguien más por ahí, David dice que sí. Sobo, gaso adairo y alasana. Doshin Kugyo, gaso. Aquí hemos comprobado que desconectar el antivirus reduce bastante los cortes del sonido y del vídeo. Bueno, pues continuemos. Hay una palabra que se está poniendo de moda, al parecer, de la que ahora os hablaré. Pero se están observando variaciones en las costumbres siguientes. La gente está diversificando sus aspiraciones, proyectos distintos de los convencionales. El matrimonio, los hijos, sustituyéndoles por la autonomía, la independencia económica y la sexual. Hay casos en los que salirse de las costumbres, convenciones, equivale a una liberación. Ejemplos conocidos en Asia son las mujeres japonesas que tienen que elegir entre estudiar o casarse. Y casarse significa convertirse en criadas de la suegra. Y si no, defraudar a la familia y al marido. De este estilo hay muchas variantes. ¿Y cómo conseguir estudiar cuando no hay potencial económico o acuerdo familiar? Pues con eso que va ocurriendo en todo el mundo, consiguiendo dinero de los follamigos, amigos con los que se folla por dinero unas veces y otras no, como señoritas de compañía, etc. Sabemos que las niñas que salen del colegio con su uniforme, pues están teniendo mucho éxito por parte de los ejecutivos que pagan. Y así, si son muy jóvenes, pueden comprarse sus ropitas de marca o hacer hucha para ir a la universidad. Las explicaciones, las
justificaciones son infinitas, ¿no? Desde la versión terapéutica o de ayuda a estos necesitados sexuales, hartos de familia, o la de coleccionar experiencias, o aprender cosas de sexuales o no sexuales de sus compañeros circunstanciales. Entre las mujeres, entre los ejemplos de mujeres que prefieren, si tienen oportunidad, conseguir una profesión, son esas que sus costumbres les obligan a entrar en casa y no salir nunca, excepto para ser enterradas. ¿Algún comentario o añadido? Bueno, egografología. En grafología la O representa el ego. Si la O es pequeña, significa una infravaloración para los grafólogos. Y si es grande, una sobrevaloración. Una vez más, todo depende del tamaño. ¿Algo que añadir? Consejo profesional. Hace ya casi 50 años, en mi libro sobre una psicología práctica de la familia, recomendaba que antes de tener hijos o casarse sería prudente el consejo médico, cuando había médicos de cabecera que conocían la historia familiar y personal y podían aconsejar sobre enfermedades transmisibles, familiares, heredables, que pusieran en duda la oportunidad de los hijos, etc. Entonces, los estudios genéticos estaban empezando, pero aún así se me ocurría recomendar, para el que pudiera pagárselo, el consejo genético, por las mismas razones de una descendencia defectuosa posible. En este tiempo, además de estos, añadiría el consejo ecológico a la hora de comprar una casa o amueblarla. No sé si las asociaciones ecológicas cuentan con esto, pero sí con saber si las maderas que se compran han sido adquiridas lícitamente. Ahora las maderas tienen que llevar una licencia porque los grandes, enormes árboles de África y Asia pues están desapareciendo y algunos países pretenden dejar 3 o 4 para muestra. ¿Alguna cosa?
comentarios sobre los cuentistas, Perrault, los hermanos Grimm, Andersen, Calleja y otros, las locuras de la fantasía de las que hoy se nutre el cine eran tratadas por los cuentistas, los males medievales, eran expuestos con imaginación, con disimulo, y después en cada época ha ido ocurriendo lo mismo. Aunque digan que las ideologías cambian, pienso que varían solo en las palabras. Hasta el beso dormido del príncipe a la niña dormida, se trataba de dos dormidos, al parecer no era más que un boca a boca oportuno. La visión sublimada de la delicadeza, privilegio. Podrían aparecer ya nuevos cuentos sin fantasía, ya que hay demasiadas anécdotas a diario sobre tópicos que afectan a todas las edades. Tendencias ego. Si no hay culpa ni responsabilidad sobre el propio ego, ¿por qué no manifestar sus tendencias? En la escala de prácticas nombro algunas de ellas con respecto a este asunto, en el que el practicante, pasado cierto tiempo y a medida que lo va descubriendo, comunica a la sangha o al instructor mayor, comunica sus descubrimientos, sus tendencias. Hace mucho tiempo que manifesté a mi sangha la tendencia que tiene mi ego al desprecio y a la violencia. Y me pregunto, ¿y el vuestro? Repito las condiciones de la pregunta. Si no hay culpa ni responsabilidad sobre el propio ego, ¿por qué no manifestar sus tendencias? ¿Alguna cosa? Sí. Y Chinega ha entrado y sobó. Gaso Asuso, que me ha ayudado a escribir en este animal. Etapa histórica. Estamos ya en una etapa histórica para el budismo semejante a un renacimiento por varios motivos, al menos una renovación o, como digo en los libros, una actualización. Entre ellos, la información general del mundo debido al gran desarrollo de las comunicaciones, porque sabemos en una hora lo que pasa en cualquier parte del mundo. Hace poco, más de 100 años, cualquier viaje era largo,
difícil, peligroso, de manera que los prejuicios locales se mantenían durante siglos y las destrucciones por guerras o catástrofes no se conocían sino pasando mucho tiempo. Hasta hace poco, en mis libros sobre el Buda Cara de Sol y el Oriente, pues nombraba que en cada momento hay 25 guerras en activo. Otro gran asunto es el del desarrollo de la ciencia, aplicada al cerebro, las neurociencias, que están pudiendo sustituir filosofías, paradigmas, psicologías conceptuales por investigaciones veraces científicas. Estas cosas nos permiten hacer una criba, abandonando los que queremos actualizar y hacer práctica de las enseñanzas de Buda, abandonando mucha hojarasca, no solo por inservible, sino por obstaculizadora al despertar de la conciencia original. Así que saber un poco más del mundo y saber un poco más del propio ego o cerebro, creo que justifica reconocer esta etapa como histórica, como de limpieza, de higiénica práctica de las enseñanzas de Buda, que han cargado con mucha hojarasca a lo largo de los siglos. La mayor parte de las enseñanzas no siguen estas directrices de limpieza, sino que mantienen los prejuicios y las supersticiones. Y no tengo más comentarios. Ahora os toca a vosotros si queréis. En esta dirección, uno de esos que aspiran a tomar refugio en este templo, o sangha, o doyo, o como más os guste, hace un comentario que os leo en la misma dirección que estaba diciendo. Habla de su motivación. Tengo muy clara mi motivación.
Considero que la Sangha, guiada por un maestro zen, donde un grupo de personas deciden vivir acorde con sus ideas de una forma honesta, seria, respetuosa, unos con otros, siguiendo una conducta regida por leyes milenarias, pulidas por el tiempo, donde no se imponen dogmas ni creencias difícilmente demostrables, y sobre todo el tema del aquí y ahora fue lo que más me sedujo. ¿Algún comentario? A ver, léeme otra vez quiénes están. Shinku, Kusu, Muchi, Isirio, Soshin, Suso, Shinkai. Gen, Víctor de Chile, Rosini Cubió, Alex, David, Sobó e Ichime. ¿Ah? Sí, Muchi, no me acuerdo quién es Muchi. sí, vieja. Isirio. Un presente, un regalo, Sampai Dayo. Presente, regalo. Sobó. Hace unos días, Urset recordaba que lo que hoy se presenta como un descubrimiento fue dicho por Buda hace 1500 años. ¿A qué se referiría ese señor? Bueno, pues nos veremos el próximo día. 5. Mientras tanto, uno tiene que convivir con personas ajenas a la práctica. Se hace difícil, pero también es una prueba de tu nivel de atención, de tu propia práctica. Sobó. Se refería al no deseo como fuente de bienestar. 5. Un viejo maestro decía, trátalos como a Budas que no conoces.